primer libro de Samuel. Estamos estudiando la decadencia de un rey que después de haber tenido el Espíritu Santo y habiendo hecho proezas de guerras, ahora está totalmente caído porque primero el apoyo y el amparo de Yahvé desapareció de su vida y él empezó a tomar decisiones carnales que no iban bien con lo que el Señor había encomendado. Y hemos llegado al punto en el cual el celo, la ira, han cegado totalmente a Saúl, y a pesar de que ya intentó asesinar varias veces a David, David no hizo mayor cosa. David era un guerrero que podía haberlo enfrentado en el momento en que sucedió, pero tenía un principio importante: entendía que era el hombre puesto por el Señor, y con respecto a eso él ha mantenido una cordura. Pero hemos llegado a un punto en el que David tiene que huir, y huir muchas veces lo tomamos como un sinónimo de miedo. Probablemente David esté temeroso de lo que le pueda suceder, pero esté temeroso también a atentar contra la vida del rey, porque en un momento determinado puede suceder cualquier situación alrededor de estos dos seres humanos. Interviene por ahí Jonatán, su fiel amigo, hijo de Saúl, y vemos cómo cuando el espíritu malo está en Saúl, este puede incluso llegar a matar a su propio hijo. Lo intentó y lo vimos en el capítulo 20. Intentó matar a su hijo, y tras el plan que anteriormente habían elaborado, él entiende y dice: no, la necedad de matar a David, mi padre, todavía la tiene. Y David decide huir hacia otro lugar después de haber sido amparado por lo que Jonatán había hecho para tratar de apaciguar la situación que estaba dándose con Saúl. En ese contexto nos habíamos quedado y llegábamos a la conclusión de que qué deplorable es la vida de un ser humano sin el Espíritu Santo. Cuando Saúl tenía el Espíritu Santo, su actuar era diferente. Pero cuando el Espíritu Santo le abandonó, vemos cómo en vez de contenerse, en vez de mantener su reinado por el tiempo que todavía Yahvé le está dando, lo que intenta mejor es una venganza contra David. Y aprendimos, David no había hecho nada malo. Lo pusieron al frente de batalla, fue hombre de batalla y ganó la batalla. Lo invitó a diferentes lugares, a cenas, y David fue. Entonces, ¿cuál era el motivo? Pues había un espíritu que lo estaba acechando, y aprendimos hace 2-3 capítulos que el espíritu que estaba sobre Saúl, ¿quién lo había puesto? Jehová. O sea, hermanos, que los espíritus le obedecen a Dios. Sí, le obedecen. Y puede hacer que el espíritu que deposite en alguien pueda generar cosas negativas. Sí, lo estamos viendo aquí. Pero entendamos un espíritu cualquiera, no el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Saúl, hasta profetizaba, se volvía profeta. Pero ahora el Espíritu Santo abandonó a Saúl y está sobre David. Y ahora es David el protagonista de esta acción, y es así como hemos llegado al capítulo 21. Vayamos a ese primer libro para ver cómo se desenvuelve la situación, en donde ya David no forma parte de la mesa de honor que el rey había puesto para celebrar la cena, sino que por el contrario, ahora es un fugitivo. Versículo del 1 al 2.
Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados de un cierto lugar. ¿Qué vemos en este versículo? Un David que llega a Nob. Nob estaba ubicado en una loma más elevada que la ciudad de Jerusalén, no muy lejos de Jerusalén, pero sí siempre sobre el reinado de Saúl. Es decir, los hombres que ahí estaban servían a Saúl aún. Y vemos en este caso a un hombre fuerte, valiente, que había vencido a un gigante, pero que ahora andaba huyendo. Pero que ahora estaba buscando la manera de estar fuera del alcance del reinado de Saúl. Algunos estudiosos dicen que había 2 kilómetros más o menos de donde estaba Saúl a Nob, pero destacamos dentro de este versículo qué es lo que David hace específicamente. Aparte de huir, va al sacerdote Ahimelech. Muchas veces cuando nosotros queremos apartarnos de la realidad en la que vivimos, en vez de buscar al sacerdote por excelencia, a nuestro Dios Todopoderoso, buscamos amistades, buscamos al compadre, a la comadre, y no realmente al Dios Todopoderoso, al que debemos de buscar en todas circunstancias. David nos está mostrando aquí que va al sacerdote, y va al sacerdote para poder expresar en ese momento o ver el auxilio hacia el cual él necesitaba. Pero podemos decir bajo estas circunstancias que David estaba en el lugar correcto, pero no haciendo la acción correcta, porque estaba buscando justamente al sacerdote, pero vemos que el sacerdote se sorprende por la acción. Era obvio que David era un hombre prominente como guerrero, parte de lo que su vida giraba. Recordemos que era el yerno del rey, y por tanto que él anduviera solo. El sacerdote dice: ¿cómo sucede esto? Entonces, era inusual que un hombre como este deambulara de esa manera. Por lo tanto, David estaba solo. Y aquí podemos notar otro aspecto bastante importante. Ahimelech no sabía nada del conflicto. Ahimelech no estaba pendiente de: ¿será que huyendo de Saúl anda? ¿O será que David? No, tenía la confianza sumamente en que David era un hombre del reinado de Saúl. Pero vemos ahí una acción de parte de David en estos versículos. Y dice: el rey me encomendó un asunto. ¿Era cierto que andaba haciendo algún mandado del rey? No. ¿Qué podemos ver? Una astucia, pero con una mentira alrededor de lo que estaba viviendo. Por lo tanto, esto no era justamente lo que se esperaba de David. Hemos aprendido que David es el hombre conforme al corazón de Jehová, y esperaríamos otras cosas, pero no que mintiera. Pero esto nos deja y nos ratifica mucho más, con mucha más claridad, que no hay hombre perfecto sobre la faz de la tierra, que el único perfecto es Dios, y que Él es el único al cual tenemos que ver en todas circunstancias.
David en este momento está elaborando una mentira, pero en vez de aclarar esta circunstancia, afirma que anda cumpliendo un asunto del rey. Y le dice, es tan secreto que no lo puedo mencionar. Algunos de nosotros podemos decir, David mintió, pero al mismo tiempo simpatizar con la mentira de David y decir, pues sí, si no mentía le van a matar, pues. Pero independientemente de cuál fuera la razón, mentira es mentira. Y la Biblia en ningún momento nos dice, si mientes por no morir, entonces quédate con la mentira y no hay problema. Al contrario, la mentira es mentira. Y obviamente esta situación posteriormente iba a traer una consecuencia en la vida de David. ¿Qué podemos concluir a partir de esto? Que la mentira no es buena amiga para nadie. El mentiroso normalmente tiene argumentos tan convincentes para mentir. Hay quienes nos echan unas cantaletas que nos sorprenden y de repente todo lo que nos han dicho es mentira. Pero son tan convincentes que cualquiera se queda anonadado, boquiabierto y dice, sí, tenía razón. Pero no, la mentira es tal que un día le va a alcanzar y entonces se va a ver descubierto. Y alguien dirá, aparte de ser un pecado, la mentira es un problema, definitivamente. Sobre todo cuando esta mentira llega a otras personas y con ella hacemos daño a terceras. Y entonces ya se vuelve una acción más en contra de. Por lo tanto, aunque David existía la posibilidad de ser justificada su mentira, recordemos y no perdamos de vista que esta mentira posteriormente iba a tener consecuencias. Y de ahí surge la pregunta, ¿hizo mal David mintiendo? Sí. ¿Tenía en riesgo su vida? Sí. Pero ¿en quién estaba confiando en este momento David? En él mismo. Veamos cuál es la circunstancia de la vida en este contexto. Aunque él tenía el Espíritu Santo, su carnalidad estaba más preocupado porque Saúl le quería matar y no justamente viendo el blanco perfecto que le había dado el poder y la honra cuando mató a Goliat. Es totalmente distinto. Pareciera que hablamos de un David victorioso frente a Goliat y un David temeroso frente a Saúl. Un hombre común y corriente que, aunque la Biblia nos dice que era de buen parecer y que tenía una buena altura, no se compara con la altura y el poder que tenía Goliat. Entonces podemos ver eso dentro de estos versículos. Y reiteramos, ¿hizo mal David? Sí. Mintió. Mintió y le mintió al sacerdote, a la figura que Dios tenía para poder instruir a su pueblo. Versículo 3 al 6. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día
que aquellos fueron quitados. Ahora vemos a un David conversando con el sacerdote y le dice: dame panes, dame comida, porque tenía hambre. Recordemos que andaba huyendo, tenía una necesidad. Por lo tanto, él llega al tabernáculo y le dice: estoy hambriento, necesito comida. Pero recibe una respuesta de parte del sacerdote y le dice: no tengo pan común. En este contexto había el pan común que los judíos preparaban y comían, pero había un pan encomendado al tabernáculo para determinarlo justamente para que fueran los sacerdotes quienes lo comieran en presencia de Jehová. Por lo tanto, se diferencia entre un pan común y un pan santo. Alguien podrá decir: o sea que hay dos tipos de panes. No, era un solo tipo, pero había sido encomendado al Señor. Porque alguien dirá: entonces habría que buscar un pan santo, ¿verdad? No, no es un pan santo. Cuando usted encomienda algo a Jehová, a Dios Todopoderoso, usted está santificando aquello que ha puesto para sí. Pero no es que haya: este pan es impuro y este pan es puro. Nada tiene que ver eso, sino la convicción hacia la cual se dirige. Y aquí le dice: no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado. En la mesa del tabernáculo contenía 12 panes que simbolizaban la comunión continua con el Dios de Israel. Esa comunión era el manifiesto hacia el cual los sacerdotes tenían que presenciar un ritual y luego ingerir ese pan. ¿Cuál es el significado o la importancia que el pan tiene? Se le denomina el pan de la proposición, que significa pan de rostros. Es un pan asociado con y para ser comido ante el rostro de Dios. Es decir, era justamente para una ceremonia. Pero al mismo tiempo, para los judíos, comer el pan de la proposición significaba comer el pan de Dios. Y era algo santo. Pero en esta cultura formaba ese vínculo de amistad con Jehová. Pero ese vínculo de amistad no solamente se hacía para tenerlo como un instrumento ritual, sino como una acción de gracia también, y guardar la santidad respectiva. Pero aquí hay una condición. El pan de la proposición tenía que ser un pan fresco. Después de que pasa un tiempo y los panes están ahí, tienden a endurarse. Y los mismos versículos nos dicen esa información. Por lo tanto, los panes que van saliendo, que ya están duros, los van dejando para que sean los sacerdotes quienes se los coman, porque se supone que es un pan dedicado a Jehová. Pero aquí Ahimelech le va a hacer algo para poder saciar la necesidad. Entonces, vemos que los versículos nos dicen que solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Para los sacerdotes era importantísimo, antes de entrar al ritual, haberse purificado. Pero David está recibiendo la instrucción de Ahimelech diciéndole:
si realmente se purificó él. Pero en este contexto le dice, ¿han estado lejos las mujeres? A lo cual David responde y le dice, sí, no hemos estado con ellas, porque constituía un rito de la purificación, pero no lo era todo. Entonces, ¿qué es lo que Ahimelech nos muestra a través de esto? Que Dios quiere que nuestra comunión con Él sea permanente y sea fresca cada día. ¿Qué hacían con los panes de la proposición cuando ya estaban duros? Los quitaban y ponían panes calientitos. Y es por eso que no podemos pasar desapercibido el hecho de que nuevas son cada día las misericordias del Señor. El Señor nos permite día con día no experimentar la misericordia de ayer, sino la de este día. El Señor renueva nuestras fuerzas y su misericordia en cada momento. Por lo tanto, esa acción simboliza para los judíos el pan de vida que nos alimenta y nos da vida por medio de la muerte de Jesucristo. En este contexto Jesucristo no estaba, pero estos panes tenían justamente ese agradecimiento. Entonces David le dice, los criados realmente se han guardado de mujeres. El libro de Levítico, en el capítulo 24, nos habla que esos panes únicamente debían ser comidos por los sacerdotes. Pero aquí podemos ver un principio muy importante de la vida común, pero un principio importante en la vida espiritual. ¿Cómo así? Los panes tenían sentido sagrado, pero había una necesidad imperante en la vida de David. Tenía hambre. Entonces, Ahimelech le pidió un nivel básico de limpieza ceremonial antes de darle el pan de la proposición. Por lo tanto, Ahimelech entendía que la necesidad humana era más importante que una observancia levítica. ¿Había fallado? Sí, pero ¿qué era más importante? ¿Alimentar a David o dejarlo que él fuera como tal? Obviamente alimentarlo. Entonces el sacerdote tomó una decisión, primero dándole a conocer que lo que tenía era un pan sagrado. Segundo, pidiéndole por lo menos un rito de purificación. Y tercero, vio más imperante la necesidad de alimentar a David que lo que la ley levítica determinaba. Entonces, esto nos enseña muchos aspectos importantes. Y nuestro Señor Jesucristo lo ratificó muchas veces también en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cuando los discípulos fueron criticados por romper la costumbre religiosa de arrancar espigas en el día de reposo? Y le dijeron los sacerdotes, tus discípulos arrancan espigas. ¿Sí? Entonces, el Señor dio su respuesta, pero no solamente eso, sino que además nuestro Señor aprobó lo que Ahimelech hizo. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo del 1 al 8. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los senderos en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo,
¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no contenderías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Muchos dentro de la ley hubieran dejado hambrear a David, hubieran dicho no, son los panes de la proposición. Pero esto nos ratifica otra vez la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos estaban tratando de desvirtuar al Señor en este contexto, pero él cita justamente lo que David en el capítulo 21 estaba pasando. Y dice, ¿no se dieron cuenta? El Señor sabía que era ilícito que se lo comieran, sí, pero lo aprobó, sí, lo aprobó, porque había una imperancia en la necesidad y no en la parte de la ley. Así como aquí estaba exhortando a estos fariseos mentirosos, diciéndoles, no profanan ustedes el día de reposo. Claro, ellos tenían por fuera toda una estructura santísima, pero por dentro, como el Señor les dijo, eran sepulcros blanqueados. Entonces, aparte de exhortarles, el Señor nos muestra cómo Él sí estaba aprobando esto, porque la imperante necesidad era más importante que esto. Debemos de reconocer que el punto con el que Ahimelech trataba en este contexto no solamente hablaba sobre las tradiciones humanas, sino al mismo tiempo estaba tratando con la aplicación de la ley. Más que apegarse a la ley, estaba viendo que había un hombre que necesitaba. Por lo tanto, así como el Señor Jesucristo les dijo, ustedes conocen la ley, pues yo se la voy a explicar más allá de lo que ustedes creen. Porque ellos se apegaban literalmente. Pero si eso hubiese sido así en este contexto, David hubiera tenido problemas de hambre, o quizás hubiera robado por la necesidad que tenía. Pero no vemos eso. Entonces, el Señor lo aprueba bajo estas circunstancias. Y podemos tener la certeza de que, aunque era ilícito para David, Dios tenía un propósito para hacerlo notar. Versículo 7 y 9. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo, detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella. El escritor se detiene ahora para mostrarnos que había un personaje adicional ahí,
y lo denomina Doeg edomita. Este personaje lo describe como principal de los pastores, pero más que principal, su nombre significaba que era fuerte, poderoso y dominante sobre otros. Probablemente tenía un semblante bastante fuerte, pero nos menciona que era un edomita. Y Edom fue la ciudad que le negó el paso a Israel cuando salió de Egipto. Por lo tanto, era un enemigo de Israel. Pero el rey Saúl lo tenía como el principal de los pastores. Alguien podrá decir, pero era lícito tenerlo. Pues él era el rey y la palabra que él determinaba era lo que sucedía. Entonces, ¿qué vemos en esto? Que éste estaba detenido delante de Jehová. Y aquí surge la interrogante, ¿era creyente? No, era pagano. Entonces nos muestra otra vez que no todos los que van a una iglesia son creyentes. El versículo nos describe bastante aspectos de este sujeto, pero también nos dice dónde estaba ubicado. Alguien podría decir, pero estaba en el lugar correcto. Sí, pero usted puede estar en el lugar correcto, oír la palabra correcta y no creerla. Y no por estar en la iglesia significa que usted ya es salvo. Entonces, veamos esos puntos sobre los cuales el escritor está describiendo a este hombre, porque algunos dicen que estaba cumpliendo algún requisito del rey Saúl, pero la Biblia no nos dice nada de eso. Dice que estaba delante de Jehová, pero no habla mayormente de él. Usted podrá decir, pero probablemente cambió. Probablemente, esa sería una posibilidad humana en nuestro proceder, pero la Biblia no nos aclara ese punto. Pero sí nos enseña que un hombre que no era israelita estaba en una iglesia. Y vemos esto no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos estaban cuando el Señor vio que su casa la habían convertido en un comercio? ¿Estaban porque adoraban al Señor? No, porque sus intereses eran más importantes. Entonces, no perdamos de vista esto. ¿Por qué? Porque allá afuera encontramos personas que dicen, no, pero yo voy a la iglesia. ¿Sí? ¿Pero es algo? No, pero yo sigo luchando. Pero entonces no es nada. Es un luchador. Su lugar está en el ring, no en la iglesia. Pero veamos este punto. Porque esto nos hace identificar realmente si cuando estamos en la iglesia estamos en el lugar correcto o es que andamos por pura casualidad. Porque hay quienes, déjenme decirles, que entran a unas iglesias porque alguien los viene siguiendo, porque ahí se va a encontrar con otra persona, pero no con el propósito claro. Y aquí en este libro se nos muestra esto. Pero también nos dice que David pide una espada o una lanza. No tuvo tiempo. Y ahí vemos otra mentira de parte de David. ¿Realmente no tuvo tiempo? No, no tuvo tiempo. Pero no por la misión que le había sido encomendada, sino porque andaba huyendo. Y vemos aquí que el sacerdote le da la espada de Goliat. La orden que Saúl había dado sí era apremiante, pero la orden de matar a David.
pero no la orden que había dado a David, porque no había tal orden en ese lugar. Por lo tanto, David vuelve a mentir. Y podemos ver aquí cómo podríamos situarnos nosotros y afirmar que es doloroso hasta el último grado ver a alguien cuya fe se elevó a una altura tan elevada en el encuentro con Goliat, bajar de ese lugar para encontrarlo recurriendo a la mentira y los artificios para poder salvaguardar su vida. Algunas veces, cuando descubrimos a alguien mintiéndonos, decimos no tenía necesidad, no había tal situación. David no tenía la necesidad de seguir mintiendo, al contrario, su vida debió haber sido encaminada al blanco perfecto, pero en vez de eso estaba incurriendo en su vida común, tratando de hacer las cosas como a él le parecía para poder salvaguardar su vida. La espada de Goliat no solamente significaba un arma poderosa, sino que significaba un trofeo, porque él era quien había realmente asesinado a Goliat. Pero ese David, que en ese momento estaba solicitando una espada, era un David temeroso, era un David apartado del David que Dios había elegido. Pero también debemos de aclarar algo: Jehová le estaba preparando para algo más grande. El sufrimiento que David estaba pasando era una escuela en su vida. Las inclemencias que David estaba pasando eran una enseñanza para su vida. No solamente era una situación en la cual se había alejado, sino que además era una acción que Dios estaba utilizando, tanto a Doeg, al sacerdote, a Saúl, para ir reafirmando la condición que quería de él. Así como muchas veces nos prueba a nosotros y en medio de la prueba decimos, ¿qué querrá el Señor? Y nos desesperamos, nos angustiamos y decimos, ¿y por qué yo? Pero al final, cuando el Señor nos da la victoria, entonces entendemos que ha habido un propósito. El propósito aquí, David no lo había descubierto en tal sentido, pero había un propósito en medio de esta dificultad. Por lo tanto, la espada para él significaba justamente algo poderoso. Pero todos nos podríamos preguntar en este momento, y si ese símbolo significaba algo poderoso, ¿por qué no clamaba a Yahvé? ¿Por qué no volvía su rostro al Señor? Pues dejemos que sea David quien nos vaya ilustrándose todo esto alrededor de cómo Jehová le iba preparando y las cosas que tenía que pasar. Porque no perdamos de vista, estamos hablando del hombre conforme al corazón de Jehová. Pero hoy vemos un hombre muy apartado de eso. Pero el Señor lo tenía aprobado. Versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Vemos aquí ahora una acción más de David. Después de haber mencionado algunas mentiras que parecieran inteligentes, buscó huir y se fue a Aquis. Aquis era una ciudad filistea,
Es decir, David, en vez de, se fue a meter con los enemigos. ¿Por qué? Porque les había matado al mejor hombre de guerra. Pero, al mismo tiempo, uno podría decir, pero es que estaba huyendo, ¿y para dónde iba a salir? Entonces, obviamente, no tenía sentido, porque en vez de resguardar su vida en otro lugar, busca llegar al lugar de los enemigos. ¿Qué podemos aprender de esto? Que en nuestras vidas actuamos como si al caminar deseáramos alejarnos de los problemas, creyendo que no tienen una solución. David ya había vencido a Goliat y había matado a muchos de los filisteos y había salido victorioso de ese problema, pero ahora el miedo le estaba atañendo más fuerte y la desesperación por huir lo lleva a una ciudad no agradable para él, sino por el contrario, la ciudad de los enemigos. Algunos dirán, David tuvo miedo. Sí, tuvo miedo, pero era un miedo bastante sano, porque no era un miedo a cualquier cosa, sino a preservar la vida del rey, a que él tuviera que atentar contra el rey y ser desaprobado por el Señor, aun cuando ya había sido ungido. Entonces, el miedo es natural, sí, es natural, pero no es natural vivir todo el tiempo con miedo, que es la otra razón por la cual debemos de tener claro. Muchos creyentes no duermen si no tienen la luz encendida. Entonces, no es un miedo natural, sino un miedo ya que sobrepasa cualquier situación. Un creyente, cuando le dicen te voy a poner un sapo en la panza, se les quita el sueño y no duermen. Y todavía no han entendido que como creyentes en el Señor Jesucristo, nada malo puede hacer alguien de afuera. Amén. Pero mucha gente dice, algo me están haciendo. Pero entonces no hemos entendido quién es el que pone en nuestra vida. A mí el negocio me va mal porque fíjese que me eligieron tal cosa. No, Señor, usted está equivocado. ¿O no cree en cada una de las promesas que el Señor hace? Sí, son verdad. Y son verdad porque Él las dijo. Entonces, antes de escuchar a terceras, escuchemos lo que Dios dice. Porque aun cuando hay dificultades, aun cuando tratamos de alejarnos de esas dificultades, cuando tratamos de huir de esas dificultades, hermano, Dios tiene el control de todas ellas. Y aquí podemos ver cómo David ahora se encuentra en la ciudad de aquellos a los que más daño le hizo, porque les mató a su hombre de guerra. Versículo 11 y 12. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. ¡Wow! ¿Sabían quién era David? Sí, sabían quién era David. Y aquí un impío le recuerda la razón de ser y el por qué estaba ahí. ¿No es este el rey de la tierra? Había vencido a Goliat y con esa victoria no solamente se había convertido en parte de la familia del rey, sino que además había demostrado que Dios estaba con él y le había dado la victoria. Entonces, este rey dice, como impío,
este es el rey de la tierra. Y hace mención a las danzas que en ese momento se entonaban, las cuales podemos decir que fueron el detonante que Saúl necesitaba para sentir celo de David. ¿Era oportuno que los hombres de guerra fueran buenos en su ejercicio? Sí, pero antes que eso, no había que ubicar al rey en menor condición, porque él era quien tenía el poder y la palabra. Pero ahí en este canto dice: Saúl a sus 1000, pero David a sus 10,000, es decir, 10 veces mejor que lo que Saúl estaba haciendo. Entonces, el versículo nos dice: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. ¡Wow! Algunas veces creemos que solo en la iglesia nos habla Dios. Algunas veces creemos que tiene que ser un creyente el que me va a mostrar el error, y eso no es correcto. Este versículo dice: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. Fue confrontado, que no eres tú el rey, que no eres tú el hombre prominente que nos venció, que mató a nuestro gran guerrero. David entendía que lo que estos hombres le estaban diciendo, estos impíos, era lo correcto. Ahora la pregunta es: ¿aceptamos nosotros cuando alguien que no es muy cercano a nosotros nos hace notar nuestros defectos, nuestras imperfecciones? Pues deberíamos hacerlo, porque Dios no necesariamente va a usar a un predicador, a algún maestro, a algún diácono, puede usar a cualquiera. Y nos dio evidencia de eso en su palabra. Bueno, usó un burro. Imagínense, y en este tiempo usando otro. ¿Qué más da? Entonces, vemos aquí a un David totalmente diferente. Un David derrotado, desanimado, temeroso, mentiroso y sin clamar a Jehová, que debió tener puesta su mirada no en las situaciones que estaba enfrentando, sino en lo que él ya le había dado. ¿Era rey? Era rey. ¿No estaba en el trono? No estaba en el trono, pero ya estaba ungido. Ante el Señor, él era rey. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿dónde ponemos nosotros la mirada? ¿Dónde ponemos nosotros nuestro pensar cuando enfrentamos situaciones difíciles? Cuando enfrentamos una enfermedad, cuando enfrentamos una situación económica, creemos que ya no vamos a salir de ahí. ¿Tratamos de huir o encomendamos nuestra situación al Dios Todopoderoso? David había perdido de vista eso, pero estos impíos le estaban haciendo notar que estaba equivocado y que debía de pensar diferente, porque le estaban dando a conocer su posición para que él recapacitara, para que él volviera en sí. Pero vemos a un David que ese desliz que tuvo lo llevó incluso a escribir a describir la situación en los salmos. El Salmo 56 describe bastante ese desliz, pero que mientras estaba siendo exhortado, él tuvo ya la condición diferente. Ahora ya no solamente va a ver su situación, sino que además va a actuar de otra forma. Versículo del 13 al 15. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos,
y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquís, a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en casa? El versículo dice: David cambió. Uno esperaría que David cambió para decir: sí, es cierto, soy el rey, Dios me ungió. Pero aquí va a tener una actuación. Y dice: se fingió loco entre ellos. Y nos muestra algunas acciones de lo que un loco podría hacer. Pero al mismo tiempo, David estaba utilizando su astucia y humillándose ante sus enemigos, haciéndose el loco como tal. Porque los versículos nos describen que dejaba caer su saliva sobre la barba. Y en este contexto, dejar caer la saliva sobre la barba era no tener el dominio. Era realmente algo denigrante en contra de esto, a tal punto que el rey dice: este hombre es demente, está loco pues. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿andaba David en el espíritu o en la carne? Andaba como muchas veces nosotros, bien hermoso y chuletudo. Andaba tan carnudo, con mentira, con engaño. Primero, no solamente le mintió al sacerdote, sino que dijo: ahí los tengo escondiditos y ya están purificados todos. Pero aquí vemos justamente eso, una situación en la que David estaba hoy teniendo una actuación difícil, diríamos, una condición que era el extremo de su situación. Pero justamente eso nos lleva a reconocer que las dificultades siempre traen algo positivo en la vida del creyente. ¿Cómo lo sabemos? David describe eso en el Salmo 34. Vayamos al Salmo 34 rápidamente. Vamos a leer el versículo del 1 al 4. Salmo 34. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Veamos hasta ahí. ¿Cuál es el epígrafe que tiene este salmo? La protección divina, cuando mudó su semblante delante de Ahimelech y él lo echó y se fue. Ahora, David, después de todas las cosas que pasó, dice: el Señor me oyó. Y no solamente eso, sino que le libró. E invita a los demás no a alterarse en la dificultad, sino a alabar y adorar al Señor. Tuvo necesidades muy fuertes, sí. Tuvo condiciones muy deplorables, sí. Pero a diferencia de Saúl, que se quedó en esa condición deplorable, David se humilló y clamó al Señor. Y esa es la grandeza que David se muestra aquí. Esa es la grandeza que David tiene, que aunque falló, no perdió de vista el blanco perfecto cuando confesó los pecados. Y eso es lo que la gente debe de entender, especialmente los creyentes,
¿Que vamos a fallar? Sí. Los méritos no son nuestros, pero el Señor nos ha dejado una puerta para que confesemos nuestros pecados a Él directamente. Que le digamos a Él cuáles son nuestras dificultades, nuestras pesadumbres, nuestras acongojas, y que sea Él quien tenga la solución para nuestra vida. Muchas personas allá afuera andan perdidos, todavía planificando el mundo, planificando qué van a hacer mañana, qué van a hacer, qué quieren hacer de este año 2023, pero planifican secularmente. Y yo les invito esta tarde, porque es el día aceptable, a que planifiquen su futuro espiritual, que confíen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y que crean que ese Cristo que se humanizó, que vino a esta tierra, que sufrió una muerte de cruz y que fue sepultado al tercer día, que resucitó al tercer día, y que está sentado a la diestra de Dios Padre, pagó todos nuestros pecados. Y como ya los pagó todos, lo único que nosotros debemos de hacer es creer que Él ya pagó mi deuda, y que cuando yo lo creo, a quien yo le debía, ven al que pagó, no me ven a mí, porque yo sigo siendo deudor, pero deudor por amor a la misericordia de Dios. Y esa es la buena noticia, que Dios vino a salvar a todos aquellos que andábamos perdidos. Y así como David dijo, clamé al Señor y Él me oyó, yo puedo decir hasta este día, he clamado al Señor en todo tiempo y Él me ha oído. El que tenga palabras, oídos para oír, que oiga. Eterno Padre,